Bueno, te diría que entre los primeros está el Perú. Si tú te fijas en el ranking que acaba de sacar The Economist, de los países mejor preparados económicamente para salir adelante de esta crisis, el Perú está en el número 1 en América Latina. Creo que Chile sigue siendo un país promisorio, pero obviamente ha sido golpeado por estas protestas, en parte legítimas y en parte impulsadas por granjas de noticias falsas de Venezuela, Rusia y otros países. Pero el Perú ha tenido la suerte de no estar sacudido por esta ola que sacudió a Colombia, Ecuador y a Chile. Entonces el Perú, de nuevo, a riesgo de que me veas un poco ingenuo, está en términos relativos mejor posicionado que la mayoría de los países latinoamericanos para no sufrir un knockout con esta crisis del coronavirus. Entre los países peor posicionados, obviamente está Venezuela, desde todo punto de vista. Como me dijo Juan Guaidó en una entrevista reciente en CNN, en todo el país tiene 300 respiradores. O sea, nada. Y la cifra de 12 muertos que da el gobierno de Venezuela, no se la cree nadie, y peor económicamente, porque Venezuela ha perdido más del 60% de su Producto Bruto Interno durante los últimos 6 años, 15% de caída en su IRF, impuesto a la renta, el año pasado, y si esta crisis está pegándole a América Latina 6 semanas después de Europa, como dice la Organización Panamericana de la Salud, si llega a prender esta crisis, esta pandemia, en serio en Venezuela será un desastre humanitario como no hemos visto en muchísimo tiempo. Pero aparte de Venezuela, yo diría que definitivamente Argentina está muy mal parada, al borde del default, con un gobierno populista que no entiende cómo funciona la economía mundial, que en lugar de tratar de atraer capitales, ahuyenta capitales, en fin, con un gobierno que no termina de entender cómo funciona el mundo. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que esta crisis va a despertar nuevos afanes populistas en la región? Definitivamente, y no solo en América Latina, en Estados Unidos también. Trump es un nacionalista populista con enormes tentaciones autoritarias que muchas veces suena y actúa como un populista de alguna república bananera. Y las crisis como esta, lamentablemente, reavivan las tentaciones autoritarias en muchos presidentes. Claro que existe un riesgo, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Lo vemos en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, lo vemos en muchas partes del mundo. Ojalá que en las elecciones de noviembre en Estados Unidos gane un gobierno que vuelva a pregonar la democracia en lugar de abrazarse con el líder de Corea del Norte, y Putin, en lugar de abandonar la causa a los derechos humanos, en lugar de abandonar la causa del libre comercio, en lugar de abandonar la causa del Tratado del Cambio Climático en París, y se vuelva a integrar al mundo y apoye las causas en las que creemos muchos de nosotros. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo crees que va a cambiar el coronavirus la geopolítica global? No comparto la creencia de muchos de que China va a salir más fortalecida de esto. Yo creo que antes estábamos en un mundo del G7, y creo que después de la crisis vamos a tener un mundo del G0 en que ningún país va a ser la gran superpotencia. China no creo que lo sea porque va a salir bastante golpeada de esto. No solo Trump está acusando a China de haber causado esta crisis, por supuesto que lo hace por motivos electorales, pero ya Alemania, Australia, varios otros países están exigiéndole a China que rinda cuentas, cuanto menos por su tardanza en haberle avisado al mundo de esta pandemia se estaba gestando. China trató de arreglarlo los últimos meses mandando mascarillas y otros equipos médicos al mundo y no le salió muy bien la jugada porque muchas de esas mascarillas estaban agujereadas. Muchos de esos ventiladores no funcionaban. Y al mismo tiempo, económicamente, creo que China no va a ser una gran superpotencia como algunos creen, por lo menos a corto plazo, porque después de lo que pasó con el coronavirus muchas multinacionales no van a querer que sus cadenas de valor dependan tanto de China como antes de la pandemia. Muchas multinacionales se quedaron aterrorizadas en enero, cuando China se paralizó y no pudieron importar piezas e insumos de China para sus fábricas en Estados Unidos. Entonces ahora van a tratar de diversificar sus fuentes de partes y piezas, y eso va a perjudicar en cierta manera a China. Estados Unidos tampoco va a ser la gran superpotencia que era antes, porque, por lo menos mientras siga Trump en el poder, es un país que se está retirando del mundo, está replegándose de su liderazgo en temas como la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, la defensa del libre comercio. Tiene un gobierno que se autodefine como nacionalista, que en muchos casos es xenófobo y que en todo caso es irracional. De manera que estamos yendo de un mundo del G7 a un mundo del G0. Y en un tema relacionado, pero no directamente, cuando hablaba de que muchas multinacionales van a cambiar su cadena de valor y van a tratar de diversificar, eso es una gran oportunidad para América Latina, eso es una gran oportunidad para países como el Perú, porque las empresas manufactureras multinacionales van a querer diversificar sus fuentes, su cadena de valor, su fuente de insumos. Hablando de Trump, ¿crees que su reelección está en riesgo? ¿Crees que será reelegido a fin de año?
No lo sé, no lo sé porque pueden pasar muchísimas cosas. Si las elecciones fueran hoy, las pierde. Hoy está perdiendo en los 5 estados clave, incluyendo los estados bisagra como Michigan, Wisconsin y Florida. Pero eso no significa nada, porque de aquí a noviembre es una eternidad, pueden pasar 20.000 cosas. Trump seguramente va a subirle el tono a su confrontación con China para presentarse como el líder de una causa, digamos, y para esconder su terrible metida de pata en esta crisis del coronavirus, ya que se quedó dormido durante todo el mes de febrero en lugar de prepararse para comprar medicinas y mascarillas y todo eso. No hizo prácticamente nada y tiene una enorme responsabilidad por este número récord de muertes por coronavirus que se están dando en Estados Unidos. Entonces Trump, para desviar la atención de sus propios errores, diligencias de su propia ineptitud cuando empezó esta pandemia, va a tratar de culpar a China y vaya a saber, puede ganar. Hablabas de la enorme oportunidad que tenían países como el Perú ahora que las grandes multinacionales iban a comenzar a replegarse un poco del Asia. ¿Cómo se podría integrar ese profesional, pequeña o mediana empresa peruana en la cadena de valor global? Esto es una enorme oportunidad para un país como el Perú, pero no es una garantía de nada porque la tendencia hacia la diversificación de las importaciones de China ya había empezado. Hace 2-3 años levemente, no mucho, habían caído las importaciones de China, de las multinacionales, un 10% a 15% pero, interesantemente, esa diversificación no benefició a América Latina, sino a Taiwán y otros países sudeste asiático que son mucho más competitivos, pero ofrecen más ventajas a los empresarios, ofrecen más garantías. Entonces esa es una gran oportunidad para el Perú pero de ninguna manera es una garantía. En América Latina tenemos que competir contra esos países asiáticos y dejar al lado ideologías del siglo XIX porque si Vietnam es un país comunista ofrece suficientes garantías a los empresarios para que muchas multinacionales de Estados Unidos vayan a poner fábricas a Vietnam, ¿con qué excusa no lo va a hacer el Perú? Signo de interrogación abierta. ¿Pesará mucho nuestra precariedad institucional en la decisión de comerciar con países como el Perú? Sí y no. Fíjate que el Perú es una democracia muy ruidosa. Cada vez que llego al Perú siempre hay un escándalo político, siempre hay un titular en los periódicos con algún escándalo político, pero, si tú miras, das un paso atrás y miras objetivamente, lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años por lo menos. Hay una relativa estabilidad, ¿o me equivoco? Bueno, sí, en medio de la bulla ha habido estabilidad, pero también hemos ido microregulando el ambiente de negocios, perdiendo puestos en competitividad. Punto. Y están siempre al borde de un salto al populismo, cosa que inhibe a los inversionistas. Eso es absolutamente cierto, pero hasta ahora eso no ha pasado. Entonces lo que yo veo de lejos que le falta al Perú es una marca país como la que supo construir Chile. Y proyectar esa estabilidad en debe para aprovechar esa diversificación de las cadenas de valor que se viene en el mundo por coronavirus. Por eso, deben acelerar la tendencia a la automatización, de lo que hablo en Sálvese quien pueda, primero porque es una tendencia que viene. Los robots ya venían siendo cada vez más baratos, cada vez más inteligentes. Un robot industrial en China costaba el equivalente a 5,3 años del equivalente de un trabajador humano en el 2015. Hoy día un robot industrial vale menos del equivalente a un año de lo que cuesta un trabajador humano en una fábrica automotriz en China y el robot industrial trabaja 24 horas por día, no se toma vacaciones, no pide aumento de sueldos, no chatea en horas de trabajo. Entonces, por un lado, eso ya venía sucediendo, pero por otro lado ahora con esta crisis, va a ocurrir lo que te decía recientemente. La fábrica, que tiene una línea de producción con una trabajadora sentada al lado de la otra, no va a querer tenerlas sentadas así. Y probablemente automaticen muchos de esos trabajos. Y tampoco va a querer alquilar o comprar una fábrica grande. Y los supermercados probablemente tampoco querrán tener a una persona tocando con la mano un paquete tras otro todo el día y tocando billetes y probablemente también los empiecen a sustituir. Lo cual creará una presión social muy fuerte en pocos años. Sí, ahora, yo no soy apocalíptico, no soy un pesimista, porque hasta ahora la tecnología siempre ha terminado creando más trabajos de los que ha destruido. O sea, la revolución industrial, los fabricantes de ropa quemaban las máquinas a vapor porque decían que las máquinas de ropa tejedora iban a destruir miles de empleos y dejar mucha gente sin trabajo. Bueno, al final de la historia, la industria textil terminó con más trabajadores que antes. ¿Por qué? Porque la ropa se hizo mucho más barata. Eso ayudó a la gente, con muchos más ingresos disponibles para comprar más ropa y al final del día hubo más trabajadores de ropa que antes. Lo mismo pasó cuando surgió el automóvil. Los dueños de las carretas empezaron a incendiar autos diciendo que el auto iba a dejar sin trabajo a los fabricantes de carretas, a los alimentadores de caballos, etc. Al final del día,
El automóvil produjo muchísimo más trabajo que las carretas, hicieron falta millones de personas para construir puentes, caminos, fábricas de autos, talleres mecánicos, etc. O sea, hasta ahora la tecnología siempre ha creado más empleo de los que ha destruido. Eso puede cambiar, porque los tiempos se están acelerando muchísimo, pero yo confío en que debamos encontrar la vuelta. En el libro hablo de varios ejemplos como, esas que, pueden ocurrir, ideas como ingreso básico, universal, vinculado al trabajo social. Hay muchas ideas interesantes dando vueltas. Y yo creo que, a la larga, los cambios tecnológicos que se van a hacerse ahora van a ser para bien, el problema va a ser la transición, que va a ser un sálvese quien pueda.